Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carolina, yo soy coordinadora de tecnologías de la información y las comunicaciones del Departamento de Accesibilidad de Senadis. Y bueno, por lo menos en el departamento nosotros es bastante técnico y poco trabajamos con la parte normativa o la parte legal, pero sí manejamos herramientas y tenemos conocimientos para poder alimentar o hacer crecer los alcances de tratados como estos. Quisiera señalar, tirarles flores a los que lograron que este tratado se consiguiera, porque ahora van a ser mucho más las personas que van a tener acceso a obras literarias que las personas que no tenemos discapacidad visual hemos tenido desde chicos. Ya, y después, más adelante les voy a contar por qué. Bueno, acá vamos a empezar con un ejercicio, ya, de verdadero o falso. Les voy a leer una serie de premisas o sentencias y al final ustedes me van a tener que decir si es verdadero o falso. Las personas con discapacidad visual no pueden votar, no usan internet, no usan Twitter, no pueden leer y no usan celulares. Esto es falso. Ahí hay una prueba. Personas que pueden votar gracias al voto braille. Esta es una de las iniciativas que ha apoyado Senadis y que ha salido en los medios y que ha permitido la participación ciudadana de las personas con discapacidad visual en igualdad de condiciones, a pesar de que es en un formato o en un soporte distinto, pero en igualdad de condiciones que todos los chilenos. Las personas con discapacidad entonces pueden hacer todo lo que mencionábamos en la diapositiva anterior y mucho más. Acá hay una imagen que muestra a unos chicos de una escuela para ciegos y niños con discapacidad visual también, que tienen acceso a la música, a tocar instrumentos. Muchas veces nos olvidamos que hay grandes músicos que tienen discapacidad visual o discapacidad auditiva y incluso con discapacidad física. Yo conozco un baterista que le falta un brazo y es uno de los mejores bateristas del mundo. Así que una de las primeras cosas que tenemos que empezar a cambiar es la actitud hacia las personas con discapacidad. Acá hay un esquema y que dice deficiencia más barrera del entorno más impedimento o restricción de participación igual discapacidad. Con este esquema nosotros tratamos de explicar que si existe una deficiencia y la persona se enfrenta a una barrera del entorno, entonces se produce la discapacidad. Si esas dos cosas se dan, si hay una barrera del entorno, entonces la persona no puede participar como el resto de sus pares. Y eso es la discapacidad. La discapacidad es más que nada como decimos muchas veces, una cuestión de actitud. Es una barrera actitudinal hacia las personas en que muchas veces cuando diseñamos entornos, ya sea un sitio web o un edificio o incluso una rampa, no se piensa en que desde el principio en el usuario, en el público objetivo. O se piensa solamente en las personas que sí pueden acceder a ese edificio sin problema, ¿ya? O no hacen rampa, o no hay ascensores, o está lleno de escaleras, no se puede circular dentro, los sitios web no son accesibles, no pueden ser navegados por cualquier persona. Entonces, esas son barreras que tenemos que ir trabajando para que no se sigan dando. Es un trabajo súper complicado, hay que concienciar, como decimos nosotros, y que sean, digamos, actitudes que sean adoptadas sobre todo por los profesionales, por los que trabajamos en las políticas públicas, por los que creamos sitios web, por los que diseñamos productos, o etcétera, o cualquier servicio. Acá entramos a la parte estadística, a las cifras. Tenemos más de 2.000 personas con discapacidad en Chile, ¿ya? Perdón, 2 millones. Tengo problemas para leer las cifras. Y
la parte de personas con discapacidad visual, son más de 600.000 personas. Ahora sí lo dije. Y además en Chile existen más de 200.000 personas con discapacidad auditiva, independiente de que el tratado por ahora no tome como público objetivo, usuario beneficiario a las personas con discapacidad auditiva. No es menor que también tienen dificultades muchas veces para acceder a libros, acceder a material de trabajo, a material de estudio sobre todo, y espero que en diciembre les vaya súper bien y para que podamos seguir avanzando, porque de verdad es un trabajo súper lindo y que puede traer muchos beneficios a nivel mundial. Ahora, hay una convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad. A esta convención Chile se suscribió en el 2008 y que en su artículo 9 señala que el acceso a la información tiene que ser en igualdad de condiciones. Esto nos permite entender o comprender o desear que el acceso a la información es un derecho. Cualquier persona, independiente de su discapacidad, tiene derecho a acceder a cualquier servicio, producto, contenido o información, al igual que el resto. También en el artículo 9, esta Convención Internacional de la ONU, que firmaron países miembros de la ONU, señala que debe existir accesibilidad a los servicios de información, a las comunicaciones, a los servicios electrónicos y a los soportes de emergencia. De esto yo siempre me cuelgo, uno, para hablar del derecho a la información y sobre cómo ese derecho se puede garantizar, qué herramientas tenemos nosotros a la mano para poder garantizarle a todas las personas y las personas con discapacidad que puedan acceder a la información. Aquí podemos hablar de la tiflotecnología, como hablaban recién, están las TICs en general, los dispositivos que muchas veces uno ocupa para trabajar o para hablar, como por ejemplo el iPhone, el iPad. Hay distintos soportes que nos pueden ayudar a mejorar el proceso de aprendizaje de los niños en un colegio. Hay un montón de cosas que se me vienen a la cabeza, pero si me pongo la tos, ustedes me dicen que pare. Ahora, vamos a Chile. Nosotros tenemos la ley 20.422 y bajo esta ley nació Senadis, ¿ya? El Servicio Nacional de la Discapacidad. Esta ley, que promueve como gran concepto la inclusión, ¿ya? Establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad. Con esto volvemos a destacar o recalcar la importancia de que todas las personas tengamos las mismas oportunidades que el resto para acceder a la información en este caso, pero también podemos hablar de la educación, la salud, etc. Y plantea 5 principios importantes, que es la vida independiente, la accesibilidad universal y el diseño universal, la intersectorialidad, la participación y el diálogo social. Ahora, de estos 5 principios, yo podría decir, si no hay acceso a la información, si no se da la accesibilidad universal en los entornos, la persona con discapacidad ve sus posibilidades de participar en la sociedad y en su comunidad mermadas, ¿ya? Mientras más herramientas o más información o contenidos tenga a su disposición, más va a poder participar, porque va a estar igual de informado que todos nosotros. Bueno, la misión de Senadis se divide en garantizar la igualdad de oportunidades, garantizar la inclusión social, el respeto de los derechos, garantizar la mayor participación en el diálogo social y la accesibilidad de entorno. Ahora, también la ley, respecto a los 2 tipos de discapacidad que hemos tocado acá, respecto a la comunidad sorda, se estableció que la lengua de señas es el medio de comunicación oficial, por decirlo así, de la comunidad sorda. No todas las personas sordas manejan lo que es la lengua de señas. Ideal sería que todos lo manejáramos, incluso las personas que no somos sordas. También establece o indica las bibliotecas de acceso público,
que en estas exista material accesible. Es decir, por ejemplo, en esta foto podemos ver un concepto de geografía, dice océano o mar, y al lado hay una placa táctil que tiene relieve, y con eso las personas con discapacidad visual pueden saber cuál es el concepto que se está planteando al lado. Y que también, como está escrito, también lo puede ver una persona que no tiene discapacidad visual, pero que es sordo, por ejemplo. Ahora, para lograr una accesibilidad completa o efectiva a cualquier contenido, tenemos que ser súper buenos cocineros, ¿ya? Esta es una receta y la comida nos va a quedar súper sabrosa si le incorporamos estos conceptos que tengo acá: accesibilidad universal, diseño universal, inclusión, formatos accesibles y acceso a la información. De esta forma vamos a tener productos, servicios y tecnologías accesibles para todo el mundo, que es lo que señala la accesibilidad universal, y si están diseñadas desde un principio para cualquier tipo de usuario, no va a ser necesario que se tenga que intervenir después de haber sido creado, lo cual puede traer mayores costos también para el creador de la tecnología o del producto o del edificio, y que a veces se traspasa también al usuario. Entonces, cuando tenemos todo esto bien cocinado, podemos tener entornos accesibles. Entonces acá, como dice, mi diseño determinará el grado de discapacidad de la persona, porque mientras más barreras o menos pensado para el usuario esté el producto, menos va a tener acceso esa persona a esa tecnología o a ese contenido. Es parte de lo que tenemos que aprender, como decía anteriormente, como profesional. El tratado habla de formatos accesibles, ¿ya? Nosotros en el Departamento de Accesibilidad trabajamos bastante con lo que son las tecnologías, además de los entornos físicos. Bueno, y acá dice que es el formato accesible es una reproducción de una obra de una manera o forma alternativa que dé a los beneficiarios acceso a ella, siendo dicho acceso tan viable y cómodo, eso es muy importante, cómodo, como el de las personas sin discapacidad visual o sin otras dificultades para acceder al texto impreso. Ahí en la fotografía podemos ver a una persona con discapacidad visual que está ocupando un lector de pantalla. El lector de pantalla es un software que les permite acceder al contenido, ya sea en documento digital como Word, o que les lee lo que hay en un sitio web, ¿ya? Es como que una persona les va relatando lo que están viendo en el computador. Ahora, ¿cómo una persona con discapacidad visual o con discapacidad auditiva puede acceder a los contenidos que muchas veces están escritos? Están los audiolibros, audiobooks que mencionaba recién Luis, las impresiones braille, los lectores de pantalla, como les mencionaba recién, y la lengua de señas. Acá les voy a nombrar rápidamente algunas iniciativas que pueden enmarcarse dentro de este tratado, o como apoyo o fomento a que se sigan haciendo iniciativas como este tratado. Senadis trabajó la edición o publicación del papelucho en braille, ¿ya? Se editó la colección completa de papeluchos, son 12 libros, y se donó a más de 60 bibliotecas de Chile, ¿ya? Ahí en la foto podemos ver a la directora nacional del SENADI junto a un chico, un pequeño, que tiene a un lado el dibujo y al otro lado está escrito y también está en braille. También se está trabajando, está en ejecución este proyecto, el papelucho interactivo, que es un formato, ya lo tengo en braille, y ahora este está enfocado para las personas con discapacidad auditiva. Y bueno, aún no tenemos imágenes porque lo están trabajando, pero van a ser videos donde se va a ir relatando el papelucho, pero solamente el tomo que se llama papelucho, porque el costo de hacer los 12, como en el que es en braille, era muy alto. Finalmente, uno de los proyectos que Senadis ha fomentado y que ha sido muy exitoso y ha tenido mucha aceptación es el sello Chile Inclusivo. A través de este sello, que este año incluye lo que es la categoría accesibilidad web.
Ahora, ¿por qué nosotros incluimos la accesibilidad web como una categoría importante en este sello? Es porque un sitio poco accesible o que no está bien construido o no tiene las alternativas de accesibilidad para cualquier persona, no es un sitio amigable, no es un sitio accesible, por tanto es como si le cerraran las puertas a acceder a estos contenidos a una persona con discapacidad visual o una persona con discapacidad auditiva. Eso es lo que queremos fomentar: sitios web accesibles, y Senadi está entregando, digamos, la orientación necesaria para a los servicios públicos, sobre todo, para que tengamos sitios web accesibles. Yo sé que no es un trabajo de un día para otro, pero todo esto radica mucho en la educación y en las ganas que tenemos como profesionales de ir aprendiendo y también de ir pensando en el usuario que tenemos enfrente, nuestro público objetivo. Finalmente, esta es una iniciativa que termina el 31 de agosto y que por acá veo al presidente de OnSIT. Un proyecto que se llama 18 líderes se capacitan como instructores en NVDA, que es un lector de pantalla que ocupan las personas ciegas. Sí, hay 4 personas del OnSIT y que ciegos que participan en este taller, y ellos fueron quienes diseñaron este proyecto desde la comunidad ciega para la comunidad ciega, y estos 18 representantes son de todo el país. No sé si alcanzamos, yo le había traído un video. ¿Sí? ¿Puede ser? Ya. Y con esto me despido. Con este video quiero graficar más que nada todo lo que he hablado recién sobre el diseño y sobre pensar en quién tenemos enfrente y a quién queremos dirigirle nuestro mensaje. Sí, y bueno, este video es de una película de Chaplin que Senadi adaptó para comunicar el mensaje que les comentaba recién. Lo voy a tener que ir comentando también porque hay personas acá ciegas, y la idea es que sea los contenidos que tratemos acá lo más accesible posible. Dice, se lanza un nuevo portal. Ahí llegan unas personas a la fábrica con un aparato muy extraño. Y eligen a una persona de la fábrica para probarlo. Cuando desde Senadi decimos que cuando quieran probar una tecnología, por ejemplo, le preguntan al usuario, no es lo que vamos a ver ahora, no es torturarlo, que es lo que estamos viendo, que lo meten adentro de una máquina. O sea, hay un solo medio para comunicar. Dice, un sitio no accesible obliga a consumir todo el contenido. De ahí vemos cómo la persona la tiene enfrente a un plato y está amarrada con unos brazos metálicos. La máquina le limpia la boca sin que él pueda hacer nada porque tiene los brazos inmovilizados. Dice, para una persona con discapacidad las soluciones complejas son generalmente inadecuadas. Acá en la imagen vemos que la máquina le da de comer un choque. Aparecen miles de palabras que sobran. Aparece un pop-up, que son estas ventanas emergentes que de repente nos molestan mucho. Aparece un JavaScript, sonidos y música sin opción de stop. Ahí la máquina se vuelve loca, le sale humo y el usuario no puede detenerla. Una vez construido, los cambios se hacen caros. Se hacen ajustes parche que no funcionan. Y la máquina le sigue saliendo humo y el pobre usuario no puede hacer nada. La experiencia es frustrante.
Y ahí terminó el video. Ojalá que les haya quedado algo de esta presentación.